Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4, conformado por Camila Aguayo, Mariela Condeso, Brian Mordinola. Esteban Montoya. y quien les habla, Lesa Calle. Como primer tema vamos a hablar acerca de la distinción entre arte versus artesanía. Según Estrada, la distinción entre estos dos es básica para captar la esencia de lo que vendría a ser lo artístico. A lo largo de los años ha surgido lo que vendría a ser una dificultad para definir lo que podría ser o no considerado como arte, ya que no existe un consenso en torno a eso. Gombrich planteaba que realmente no existía el arte, sino que solo habían artistas. Asimismo, se plantea una diferenciación entre lo que vendría a ser las bellas artes y las artes útiles. A través de las bellas artes solo se busca la contemplación estética. Su utilidad es generar una respuesta física, emocional y cognitiva en el contemplador. Mientras que, hablando sobre las artes útiles, los fines prácticos de estas destacan más, aunque siguen teniendo un componente artístico. La distinción entre lo que vendría a ser arte y artesanía va por este camino. Con la artesanía se identifica la utilidad, al punto de que lo útil es bello. Para Sócrates, un cubo de basura construido para lo que es decir, almacenar basura, es más bello que un escudo, no apto para el combate. Cabe resaltar que dichas, que dichas distinciones no son excluyentes, ya que son elementos de una polaridad y se da entre ellos una relación de interdependencia. Como mencionábamos, la forma del objeto artesanal viene sujeta a la finalidad a la que se destina, es decir, a la utilidad que debe desempeñar, mientras la forma artística es una forma sin uso, ya que no está sujeta a condicionamiento alguno de carácter utilitario, ni responde a una necesidad humana inmediata. Se podría decir incluso que es un fruto de la creatividad imaginativa para expresar lo artístico. Tomando en cuenta la distinción en cuanto a la forma, podríamos asociar a la publicidad de Gucci relacionada más con la artesanía, debido a su utilidad e incluso a su mayor ligamiento a la belleza apolínea, ya que presupone un conocimiento racional. Continuando con este tema acerca de la distinción entre el arte y la artesanía, recurro a Estrada, quien decía que el predominio del elemento dionisíaco, en sus facetas de creatividad, expresión e imaginación, confiere a lo que sería el arte, mientras que el predominio de lo apolíneo se da en la artesanía, que se relaciona con la técnica en la materia e imitación en la naturaleza. Esto, a su vez, es lo que Hegel denominaba el genio artístico. Continuando con Hegel, se expone la idea del arte como producto de la libertad creadora del artista, en su apartado titulado Reglas del arte, talento, necesidad del arte, mencionando que el arte debe carecer de reglas formales, ya que esta no es una actividad sistemática, porque proviene del espíritu. A partir de esto, una característica primordial en el artista es que se debe ser un ser sensible y con un espíritu especialmente dotado. Dicho esto, es un poco contradictorio las afirmaciones de Estrada antes este extracto mencionado de Hegel. ¿Por qué? Porque la artesanía como tal necesita consigo una técnica, no necesariamente una técnica experta, pero sí aprendida, un proceso que se lleva a cabo para conseguir un resultado. Por lo tanto, no está tanto ese sentido de espontaneidad, ya que sí hay unos puntos y tecnicismos. Mi postura es de que a partir de lo leído, con respecto a esta controversia, es que en el arte hay artesanía, como en la artesanía hay arte, justo como decía Lesa. Se puede trabajar ambas a la vez y es algo que vemos mucho incluso en el arte contemporáneo, donde muchas veces se trabaja una idea para después encargar a terceros a realizarla, los cuales son muchas veces los llamados artesanos. También mi postura es que aquel que es artista es el que realiza una obra que contenga un mensaje que se pueda repercutir y que invite la sensibilidad de las personas. En lo dicho entran tanto las personas de las ideas como aquel artesano, pero que cumpla con las condiciones que ya mencioné. Por último, en el arte contemporáneo también podemos hablar mucho más de compañías o grupos que artistas en solitario, como por ejemplo Warhol. Bueno, siguiendo con la idea, Estrada nos propone distintas miradas que han derivado en este desarrollo de la autonomía del arte, lo cual ha dado paso al desarrollo de su propia identidad, que era difícil de concebir dentro de las concepciones griegas anteriormente. Con este arte pudo desligarse
Con esto el arte pudo desligarse de ese elemento técnico que era concebido con un fin utilitarista propios de la artesanía. Una artesanía que, según Aristóteles, buscaba satisfacer las necesidades de los seres humanos en su cotidianidad. Un conocimiento práctico que derivaba de una aprehensión de saberes antes de llegar a la misma producción del objeto en sí. Sin embargo, Estrada menciona que esta disociación entre el arte y la artesanía no eran exclusivas. Es decir, a pesar de su autonomía del arte, esta no estaba ajena a ciertas necesidades técnicas o de un saber previo. Siguiendo con la idea que proponía Aristóteles, cabe mencionar que la artesanía no está enmarcada en el campo de la subjetividad, sino su creación y el fin al cual está designada deriva cierto objeto como con un fin ya determinado antes de su producción. Por otro lado, la obra de arte se inserta en una dimensión infinita, el cual se impregna dentro de lo imaginativo, ya que la obra de arte no llega a una terminación en particular, sino es hasta cuando cada individuo lo percibe provocando diferentes efectos de sentido, como afirmaba Lessing. Siguiendo con el siguiente tema, hablaremos acerca del arte élite versus el arte popular. El término arte popular admite variaciones de sentido, es decir, variaciones a nivel de interpretación. Podríamos pensar en lo popular como lo aceptado por las mayorías, o que no siendo exclusivo, resulta inclusivo o incluyente, ya sea a nivel físico, intelectual, cultural, artístico, entre otros. No obstante, la mera distinción entre lo que vendría a ser popular y no popular de fondo alude a un intento de excluir aquello que sí corresponde a una élite frente a aquello que corresponde a los demás. Al hablar de un arte popular, como distinto del arte a secas, tiene que ver con una mirada particular clasista y prejuiciosa, que intenta dividir dos tipos de arte tomando en cuenta quién es el sujeto que puede contemplar y entender lo admirado. Por lo que esta distinción entre arte de élite versus arte popular tiene que ver con el consumo y el perfil del consumidor, es decir, cómo es aquel que puede apreciar por un lado lo que vendría a ser el arte de élite versus lo que vendría a ser el arte popular. El arte de élite se relaciona a las bellas artes, clase alta y un estilo de vida culto, cuya manifestación central vendría a ser la galería y el museo, mientras que al hablar de arte popular lo asociamos al público en general, al pueblo, a la masa o clase baja. Se manifiesta como artesanía, tradición y folclore, y sus manifestaciones se dan en el espacio público, es decir, en las calles, y no es restringido como el arte de élite. Cabe resaltar que hay factores de corte histórico que podrían influir en cómo así este tipo de arte se le consideraría cada uno. La publicidad de Gucci podría estar más ligada con la concepción de arte de élite, puesto que dicha marca se destaca por ser lujosa y exclusiva. Asimismo, no todos tienen la posibilidad de adquirir alguna prenda Gucci, debido a factores económicos, por lo que está más relacionada con la clase alta. Continuando con esta distinción, según Escobar se puede reconocer esta diferencia entre el arte popular y el arte de élite. De forma más sencilla, he recolectado parte de mi postura en algunas de sus afirmaciones, entre ellas que el arte popular se relaciona con una construcción histórica ligada a lo cultural y por lo tanto al pueblo, que es dominado por personas de poder, mientras que el arte de élite, como el mismo nombre lo señala, hace referencia más que todo a aquel arte que se mostraba en los museos y era dirigido a personas cultas y con puestos altos en la pirámide de la sociedad. Me parece bastante interesante relacionarlo con un ejemplo acerca del arte griego, donde por sí se aludía bastante a estas personas de élite, o mejor dicho, una especie de modelos de sociedad. Entre ello, una referencia bastante grande hacia el deporte, hacia las personas que realizaban esa disciplina. Ahora, el detalle es que esto no se escondía en lugares para personas con poder, sino que estaba al ojo público, entre el pueblo, para poder enseñar o influenciar. Si bien es cierto, pero a su vez, queramos o no, podemos ver una fusión de ello, ya que de por sí era el pueblo quien consumía este arte y era expuesto a ello. Es así como lleva una postura de que también hoy en día es bastante difícil encontrar tal arte de élite con respecto a su exposición. Cuando incluso los museos que son para gente intelectual, por así decirlo, se encuentran abiertos a través de la tecnología y el Internet. Además, quiero resaltar mi postura de que el arte popular termina siendo mucho más importante para la historia de un pueblo que el arte llamado arte de élite,
por el mismo hecho de que es una forma de expresión para ellos, y es así como escriben su historia y transmiten sus enseñanzas y costumbres. Por último, con respecto a Gucci, se da una especie de paradoja por lo anteriormente mencionado. Se alude a al arte de élite y a clases altas, no solo en la estética, sino también en su estrategia de marketing, siendo este su mercado meta, pero a su vez, al ser tan conocido, todos tenemos acceso a ello y estamos expuestos a este tipo de arte. Ya, finalmente, y según Escobar, el término arte popular resulta ser híbrido, siendo el arte un vocablo proveniente de la jurisdicción estética y lo popular es originario de los dominios de las ciencias sociales. Sin embargo, se sigue usando el término arte popular para nombrar a las distintas formas estéticas que generan ciertas sociedades inferiores para expresar sus mundos simbólicos. Y dentro del arte popular existe el arte indígena, que, como menciona Escobar, tiene una finalidad esencial por lo que busca una experiencia social en términos religiosos, políticos, culturales y económicos. El hecho de que pertenezcan a una categoría estética hace que siempre haya esa tendencia de dividir o establecer una jerarquía en esas dos formas de arte en el pensamiento filosófico. Y además, según el análisis de Herbert Gans, considera que la distinción entre arte culto y arte popular se basa según el gusto, y esto está relacionado con la situación socioeconómica. Por eso, en diferencia, el arte hoy considerado culto o de élite fue en su origen arte popular, y el arte de élite es el que se exhibe en los museos, en la música clásica, la poesía, etc. Por ello, se relaciona más a las bellas artes, como mencionó mi compañera Alesa, proveniente de una comunidad de clase alta con un estilo de vida privilegiado. Considero que la publicidad de Gucci pertenece a este tipo de arte, ya que es una marca dirigida exclusivamente hacia consumidores con posibilidades de mantener un estilo de vida lujoso. Gucci no es una campaña que sale a exposición económica de todas las clases sociales. Brinda productos ostentosos muy valiosos y normalmente sus tiendas se encuentran en las ciudades más pobladas de ciertos países. Como tercer tema, vamos a hablar sobre el aura y versus la reproducción técnica. Como bien lo menciona Walter Benjamin, a través del aura se busca captar la autenticidad de la obra de arte en estudio. Se busca captar su alma y eso se liga a dos corrientes influyentes, al materialismo socialista y a la religiosidad. Y en ese texto se menciona a Bolívar Echevarría, quien dice que el aura es quien trae consigo un efecto de extrañamiento en la obra de arte. Sin embargo, el aura viene a ser un lazo entre el espacio y el tiempo, ya que es una manifestación en lejanía ante la evidencia de una obra estética, mientras que la materialidad misma se encuentra cercana. Un ejemplo vendría a ser, por ejemplo, las pinturas de origen religioso, ya que de este modo se expresa que su existencia se conoce de siglos. No obstante, Benjamin comenta que la obra de arte siempre se ha visto reproducible. Lo que un ser humano logra crear podía ser recreado o imitado por otras personas. La reproducción técnica del arte se ha visto a lo largo de la historia y, como él menciona, con intervalos largos y una creciente intensidad. Es el trabajo industrial que influencia en el proceso de creación e ignora o se olvida lo que se considera como imperfecciones en el acto de copiado. Y en el caso de Gucci, cada publicidad que han realizado para cada campaña tiene siempre una temática distinta y suelen ser creativas e innovadoras en todo el sentido de la palabra, ya que no tienen límites en su proceso de creación. Y así como cada contenido visual posee una obra distinta y abstracta, pero que contribuye con la autenticidad de la marca, sus prendas también poseen una obra que en toda su trayectoria como marca intentan perdurar, y de un molde sobre un diseño de una prenda se reproduce y se hacen piezas iguales para la industria comercial, pero todas tienen la misma esencia. Bueno, continuando este tema, aludo el término aura, según Benjamin, se ha aplicado más o menos eficazmente a fenómenos con signos opuestos. Este término se utiliza en un campo vago, refiriéndose a diversas formas idealizadas del pasado, pero también a la relación nostálgica con el objeto. El culto a la autenticidad y la fascinación por objetos únicos, así como la modificación y valor de la tecnología. Las diferencias entre la artesanía y las diversas prácticas artísticas superaron con creces las expectativas de este autor Benjamin. También, estos usos no siempre son triviales, pero tienen un poder perdurable. Asimismo, este viaje nos permite establecer varias instancias del concepto de halo y su relación cambiante con las cuestiones técnicas y o conceptos técnicos de Benjamin, ¿no? Por otro lado,
Y haciendo alusión a la técnica en torno a la estética, inferimos a su uso de acuerdo a una teoría artística. En este caso, detrás de una técnica hay una obra de arte, lo cual corrobora la autenticidad del artista en sí. Benjamin también nos dice que una obra de arte será y es mutable, y pues genera cambios y diversidades a lo largo del tiempo. Asimismo, con una cita a Worf que nos alude a lo siguiente: los objetos artísticos tienen esa capacidad discriminable que supone el quehacer artístico, ya que no se concretizan en sí. Ahora, la relación entre estos dos conceptos con la estética y la marca Gucci es la siguiente, que, bueno, en primer lugar, se sabe que las técnicas son utilizadas por las artes, debido a que estos aspectos técnicos dan al artista un espacio para no caer en lo erróneo, es decir, hay un estudio de por medio. En segundo lugar, el aura, al ser un término relacionado a la autenticidad y originalidad, podemos inferir entonces que Gucci busca su originalidad detrás de sus productos y a la hora de mostrar sus productos también, como es en la publicidad. De esa manera, el artista sabe las técnicas adecuadas para la elaboración de sus productos y de lo que quiere sacar a vender, en verdad. En conclusión, se puede deducir lo siguiente, que la técnica y su perfección contribuye al juicio estético de una obra artística, ya que la perfección es una vertiente y una fuente de la belleza. La modificación de la obra de arte se da por dos causas concretas: por la reproducción técnica de la obra de arte y la diferenciación entre valor de culto y valor de exhibición. Partiendo del hecho de que nos encontramos en un periodo de tiempo en el cual la capacidad de producción técnica se ha hecho mucho mayor, Walter Benjamin planteaba, por ejemplo, la noción de que la obra de arte en el contexto en el cual se situaba, es decir, una época en la cual la reproductividad técnica comenzaba a cambiar un poco el esquema de las cosas, generaba que necesitamos una reflexión distinta en torno a esa idea de la autenticidad de la obra, porque la copia, nos dice él, transforma la obra y cada vez a partir de estas lógicas de reproducción técnica se hace más difícil hablar de obras únicas, originales o auténticas. Más bien terminaríamos hablando de objetos artísticos o productos que son reconocidos como objetos estéticos, donde es mucho más difícil establecer cuál es el original o qué es lo auténtico ahí. Por otro lado, para Benjamin, como ya lo han mencionado mis compañeros, el aura viene a ser una propiedad exclusiva de las obras auténticas, no una reproducción de la obra ni una falsificación de la obra, sino más bien el aura tiene que ver con esa propiedad exclusiva que se manifiesta ante el contacto directo entre la obra y el espectador, con el mirarla directamente, sin un intermediario. Tiene que ver con una lógica de presencia del espectador, de situarse frente a la obra en cuestión y alude a una experiencia estética que parte del estar ahí y percibir estando ahí. Yo mirando el video de una obra tengo la experiencia de orden estético, pero lo que Benjamín plantea es que la obra se pierde porque lo que yo estoy contemplando no es un original, sino más bien lo que contemplo es una reproducción. La noción de aura tiene que ver con una experiencia estética que se da cuando alguien contempla la obra auténtica. Esta experiencia frente a la obra, que pese a los años la puedo seguir admirando. Asimismo, dicha experiencia involucra mi cuerpo, emociones y en última instancia mi intelecto. No obstante, para Benjamín la posibilidad de reproducir está complicando las cosas, porque vivimos en un mundo nuevo en el cual se da la posibilidad de copiar y replicar, pero no estamos hablando de copiar y falsificar a la antigua, sino en masa, en serie, a escala, pensando en la lógica de producción industrial y que potencialmente lleven a que la experiencia del individuo sea con una copia, con una falsificación y ya no se tenga experiencia en torno a ese original. Bueno, ahora vamos a entrar al punto 4 que hace referencia a la cultura e industria cultural. En este caso, la cultura como mundo y mercado es, según Litovetsky y Serroy, la fisonomía que existe en esta nueva etapa. Para esto nos infiere a 4 polos que son: 1, el hipercapitalismo; 2, el hiperconsumismo; 3, el hiperindividualismo; y 4, la hipertecnificación, respectivamente. Asimismo, la marca Gucci, en este caso, estaría relacionada a un hiperconsumismo, ya que al ser una organización comercial nos da a entender que su principal propósito es vender, es decir, una forma hipertrofiada y exponencial del hedonismo comercial, que es principalmente su objetivo. Ahora bien, el término industria cultural se utiliza
en términos de mercantilización de las formas culturales producidas por el surgimiento de las industrias del espectáculo en Europa y Estados Unidos a fines de los siglos XIX y XX. No, perdón, a los siglos XIX y comienzos del XX, proporcionando una de las primeras descripciones sistemáticas de las mediatizaciones de la cultura moderna. También, la industria cultural hace énfasis en cambiar las perspectivas, formas y características de la predominante, en cual podemos sacar la conclusión que la marca Gucci sería en este caso una industria de índole cultural, ya que se basa y estudia las mismas culturas para un mejor comprendimiento de mercado y saber a qué público referirse y pues qué productos poner en venta. Ahora, bien sabemos que la cultura, al igual que el arte, carecen de una definición concreta y enfatizada que nos facilite su estudio, ya que constan de una predominante mutación, es decir, cambian con el tiempo. Pero para mí la cultura es aquella a la cual nos adaptamos al estar en una sociedad en la cual compartimos costumbres, características e ideologías. Gucci, una marca, trata de crear sus propias formas de presentarse al mundo y, ¿por qué no, quizás creando una cultura predominante para sus compradores? Por último, el término industria cultural proviene del concepto de cultura, ya que se trata con creaciones simbólicas e intelectuales, e industria haciendo referencia a que tales creaciones pasan por un proceso de producción continua. Por eso se define como la producción completa de productos culturales en base a la industria con un factor económico para crear valor. Es aquí donde se encuentran, por ejemplo, la edición de libros, el material sonoro, donde están los CDs, discos, etc. Es el cine, los DVDs, la emisión de radio, televisión, entre otros. Y gracias a la revolución industrial, los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos medios masivos comunicativos han ayudado a que muchos productos culturales puedan pasar a ser parte de la industria. Se hace referencia a la cultura como el efecto de sembrar nuevos conocimientos humanos mediante un conjunto de actividades, estilos de vida y costumbres desarrolladas por una sociedad en un tiempo determinado con el fin de expresar ideales, creencias y valores. Y se hace referencia a la industria como un proceso de multiplicación y producción serializada y ajustada. No obstante, la cultura que impone la marca Gucci es sobre la moda contemporánea, una corriente vanguardista, innovadora e influyente. Con un estilo moderno, romántico y armónico, sus productos simbolizan el pico de la artesanía italiana, y a lo largo de los años, cada director creativo responsable de la marca ha procurado que la esencia de Gucci perdure en la industria. Bueno, con relación a la apreciación y a la apropiación de la cultura, para entender cómo se lleva estos conceptos hay que entender a qué nos referimos con cultura, entendida como ese conjunto de símbolos, elementos, comportamientos, patrimonios, etcétera, propias de una sociedad, el cual se actualiza constantemente. Esto le genera a la sociedad una identidad propia, el cual les permite establecer cánones acerca de cómo accionar en su día a día. Teniendo en cuenta esto, entenderemos que la apreciación cultural, es decir, el poder de contemplar y aprender cierto fragmento de otra cultura para añadirlo a la tuya, requerirá de cierta tolerancia de parte de esta, una tolerancia que está abierta a la diversidad, en donde es factible la aprehensión y adquisición de diferentes partes sin violencia. Sin embargo, al apropiarse de un fragmento de otra cultura se generará cierta insatisfacción, ya que se estaría violando la identidad propia de una sociedad sin el debido consentimiento el mismo hecho de que la cultura está constantemente en cambio. Gucci como empresa multinacional tiene mucho cuidado con estos temas, ya que, siguiendo la idea de Kotler en relación a la segmentación, genera distintas ofertas a un nivel geográfico y demográfico. Esto implica la aprehensión de ciertas culturas para establecer un prototipo que vaya de acorde a estos sectores para que estén más satisfechos en relacionarlo con la demanda. Continuando con ese tema, en primer lugar, la apropiación cultural se da cuando una cultura dominante se apropia de los códigos estéticos de una cultura dominada, como son países colonizados, minorías oprimidas, tales como pueblos indígenas o afrodescendientes. El problema empieza cuando no se conoce la historia de algunos símbolos o no se da el respectivo crédito, por así decirlo, perjudicando de gran manera a las personas que son parte de la cultura dominada. Justo como decía el escritor Greg Tate, everything but the burden, lo cual significa todo menos la carga. Es decir,
usar los códigos de estos pueblos sin vivir su sufrimiento, conservando sus privilegios y sin ninguna retribución. Y peor aún, que se apropian culturalmente con fines lucrativos. Como un ejemplo pueden ser los stickers de tatuajes de henna, ya que reduce la misma práctica y cultura solo por vender unas pegatinas. Mi postura con respecto a este tema es tal como dijo Zoya Patel: todo depende de la primera intención. Además, sumado a ello, debe haber una retribución para que de esa forma haya un equilibrio y ambas partes se beneficien. Por lo mínimo, si se desea llevar, por ejemplo, un turbante o trenzas africanas, se debe saber la historia y no ser ajeno a ello. Se puede inspirar de otras culturas, sí, pero no se tiene que apropiar, sino se tiene que dar una apreciación cultural. Cabe resaltar que este tema también es bastante complicado porque muchas veces se cae en la subjetividad y el criterio se da desde el punto de vista en que se juzgue. Con respecto a Gucci, Gucci ha tenido solamente un escándalo en el 2018 con respecto a un turbante negro que se puso en venta, pero que fue sacado inmediatamente y hicieron las disculpas del caso. Bueno, continuando con este tema, con el tema de apreciación y apropiación cultural, para abordar este punto es necesario saber cuáles son las definiciones de cada uno, ¿no? Por un lado, la apropiación cultural puede ser un tema muy complicado de delimitar y en muchos casos puede resultar ser subjetiva. Sin embargo, una definición es que alude a cuando una cultura mayoritaria se apropia de sus elementos o prácticas que hacen que una cultura minoritaria se sienta oprimida por esta, lo cual se hace de manera indignante e insignificante. Por otro lado, aludiendo a la apreciación cultural, inferimos a la siguiente definición. La apreciación cultural hace un énfasis a las características culturales que se den dentro de una misma sociedad y pues las compartan. Entonces, lo que discuto sobre este tema es que los entes culturales y sociales deben respetar cada una de sus características. Luego, claro que estoy en desacuerdo con una apropiación cultural, ya que dañaría el juicio estético y moral de la cultura oprimida. Asimismo, sería indignante pasar por un proceso de esta índole. Sí, estaría de acuerdo si de una apreciación cultural se tratara, pero ya que no dañan ni oprimen a ninguna otra cultura. En nuestro objeto de estudio hay una fuerte acusación a la marca Gucci. Debido a que sacaron la prenda, un turbante azul llamado Indie Fall, acusan a esta entidad, ya que esta prenda es frecuentemente usada por la religión de los Sex. También los representa. Miembros de esta comunidad respondieron que estos turbantes son señales de identidad más visibles de los Sex y que con frecuencia hacen que sean objetos de ataques, discriminación y hostigamiento alimentados por el odio. En este caso, Gucci y Nostradom se benefician del mismo estilo del turbante sin entender su significado. Este es un ejemplo flagrante de apropiación cultural, ya que se apropian de sus características y costumbres de dicha cultura, ¿no? A lo cual Nostradom asumió responsabilidad y dejó de producir este producto. Bueno, ahora sí, refiriéndonos al capitalismo artístico, según Lipovetsky, actualmente se está produciendo una estatización del mundo hipermoderno, lo que da paso innegable a este capitalismo artístico. Si bien en los orígenes del arte ha primado este objetivo de producir obras desinteresadas, donde el objetivo esencial es generar la satisfacción y el deleite de los usuarios, sin embargo, para este autor, dentro de una sociedad moderna, una sociedad hiper, donde el consumo se sobrepone ante todas las cosas, esta satisfacción en la obra de arte, lo bello en se va perdiendo, lo que da paso a esta estatización del mundo, donde se generará un capitalismo transestético, el cual alberga una seducción estética infinita para el consumidor. Esto abre la puerta a la inclusión de muchos elementos cotidianos como el turismo, cómic, rock, rap, etc. Por otro lado, Lipovetsky nos menciona que este fin utilitarista, que según Platón era una cualidad que no debía tener una obra de arte innegable, y menos una publicidad, era algo que ya estaba presente desde el principio de los tiempos, a pesar que muchos ismos propios del siglo XIX hayan tratado de abolir esa relación entre artes y clientes, es decir, una preconcepción de la obra todavía permea. Asimismo, al igual que la artesanía, la adopción de la razón, de lo lógico en ese nuevo arte, hace que se genere una mirada apolínea, al igual como pasaba con el caso de los elementos artísticos. Este capitalismo artístico se relaciona mucho con Gucci, ya que de diferentes maneras se apela a una satisfacción del consumidor a partir de la renovación de sus productos, actualización de sus publicaciones en redes, etc.
que generan un impacto y un goce estético tremendo. Esto se acerca a lo que Baudelaire señalaba acerca de la elevada espiritualidad del arreglo personal, es decir, una convergencia entre la moda, el arte y el maquillaje. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.